¿Qué tanto sabemos de nuestros cuerpos? Anímate a responder estas preguntas y aprender datos interesantes. ¿Qué función cumple principalmente el lóbulo frontal? A. Visión. B. Planificación y toma de decisiones. C. Equilibrio. Respuesta. Planificación y toma de decisiones. ¿Cuál es un síntoma temprano posible del deterioro cognitivo? A. Dificultad ocasional para encontrar palabras. B. Pérdida total de memoria reciente. C. Confusión constante. Respuesta. Dificultad ocasional para encontrar palabras. ¿Qué parte del ojo enfoca la luz? A. Córnea. B. Retina. C. Iris. Respuesta. Córnea. ¿Cuál es un signo de alerta visual que necesita consulta? A. Párpados secos después de un día largo. B. Destellos de luz o moscas volantes nuevas. C. Ver borroso al despertar. Respuestas. Destellos de luz o moscas volantes nuevas. ¿Qué puede causar mirar pantallas por mucho tiempo? A. Envejecimiento ocular inmediato. B. Fatiga visual. C. Daltonismo. Respuesta. Fatiga visual. ¿Sabías que el cerebro humano procesa información a más de 120 metros por segundo? ¿Sabías que la retina tiene más de 120 millones de fotorreceptores?
¿Sabías que? Caminar 30 minutos diarios aumenta el flujo sanguíneo cerebral y favorece la memoria. ¿Sabías que? El 80% de los casos de pérdida visual se pueden prevenir o tratar con diagnóstico temprano. Ejercicio mental. Mira y memoriza todos los objetos de la imagen. Ejercicio mental. ¿Cuál objeto falta en la imagen? Respuesta. La llave. Ejercicio mental. Mira y memoriza todos los objetos de la imagen. Ejercicio mental. ¿Cuál objeto falta en la imagen? Respuesta. La taza. Ejercicio mental. Mira y memoriza todos los objetos de la imagen. Ejercicio mental. ¿Cuál objeto falta en la imagen? Respuesta. La pelota. Tips para mejorar tu memoria. Mantén tu mente activa, aprende algo nuevo. Prioriza el ejercicio físico y la interacción social. Alimenta tu cerebro con nutrientes clave. Doctora Lucía López Jerez. Oftalmóloga. Doctor Federico Naas. Neurólogo. Profesora Miriam Jaur. Profesora de Educación Física. Licenciada Silvia Roppolo. Fonoaudióloga.
Psicóloga Romina Guardi. Psicóloga Romina Nieva. ¿Sabías que memoria y lenguaje trabajan en equipo? Recordar palabras, hacer frases y mantener un diálogo requiere que varias áreas cerebrales trabajen. Estudios científicos demuestran que ejercicios de evocación organizados, planificados, mejoran significativamente el acceso al vocabulario. Si te cuesta encontrar palabras, aquí en Neuronas te damos la palabra. Neurociencias y salud para tu futuro. ¿Qué tanto cuidas tu salud, tanto física como mental? Si la respuesta es poca, déjame contarte sobre el Instituto Neuronas, un instituto con profesionales capacitados, listos para marcar el camino de manera realista para aumentar tu calidad de vida. Tenemos una gran rama de talleres y servicios para ofrecerte, entre ellos actividad física consciente, orientado a mejorar la autonomía, postura y equilibrio de nuestros cuerpos. Taller de equilibrio y marcha. Un espacio para recuperar y fortalecer los movimientos motrices que son clave para una buena calidad de vida. Y caminatas por el cerebro. Un taller para mejorar la orientación espacial y estimular nuestros cerebros con nuevos desafíos de orientación. En el Instituto Neuronas estamos listos para trazar un mapa junto a vos para que tu cuerpo y tu mente vuelva a estar bajo tu control. En actividad física consciente hacemos esto para poder hacer esto. Hacemos esto y esto para poder hacer esto. Y finalmente hacemos esto para poder hacer esto. Y generar nuevas conexiones neuronales a lo largo de nuestra vida. ¿Sabías que tu cerebro puede cambiar incluso a partir de hoy? Desde la ciencia conocemos un proceso que se llama neuroplasticidad, que implica la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y generar nuevas conexiones neuronales a lo largo de nuestra vida. Este cambio ocurre cuando combinamos pensamientos, emociones y conductas repetidas en el tiempo. Es decir, que la experiencia va a moldear a nuestro cerebro. Las conductas que ya existen en nosotros están fortalecidas justamente porque las venimos transitando durante casi toda nuestra vida. Cambiar implica abrirse a nuevas experiencias, a nuevos caminos y repetir comportamientos en el tiempo. Cuando nosotros realizamos un nuevo comportamiento, una nueva conducta, se genera un pequeño cambio en nuestro cerebro y si a esto lo vamos repitiendo con constancia, paciencia y práctica, puede generarse un nuevo hábito. El cambio es posible, solo que no se da de un día para el otro, es paso a paso y desde Neuronas estamos para acompañarte. Mónica, ahora te voy a consultar qué tal te parecen las clases. Espectaculares, venimos con muchísimas ganas
venimos a las 8 de la mañana, lloviendo, con calor, frío, lo que sea, porque la profesora es espectacular, el ambiente es buenísimo, las compañeras de gimnasia son, mira, para recomendar, para que vengan todos. Bien, genial. Entonces lo recomiendas al taller. Por 10. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Mónica. No, por favor. Tenemos también apuro, así que ustedes... Sí, tengo apuro para cambiar, no es que me caigo. Yo soy ansiosa. Va. Perfecto. Bien. Ayer cuando estábamos en una... Bien, no importa. Bien, no hace falta que llegue, está todo bien. Eso es, pueden separar más Marcelo, eso es. Sus dos manitos pueden ayudar, ir hacia adelante, eso es, suave, va a sus pies. Hola, ¿cómo le va? Está en su sesión del taller de estimulación cognitiva. Buenas, Javi. Le queríamos preguntar qué tal le parecen los talleres, la sesión. Sí, yo estoy muy contenta, para mí tienen muy importante, no quiero perderme ninguno. Los veo que ¿Está conforme con las realmente, sesiones? Sí, puede que me ayuden, que es lo que yo pretendo, que me ayuden, y veo que sí. ¿Le recomendaría a otra persona que realice estos talleres? Sí, por supuesto que sí, cerrado el poco. Bueno, Perfecto. está con nosotros ahora nuestro invitado de hoy. Sí, ya podemos presentarlo. Podemos presentarlo. ¿Querés presentarlo vos, amiga? O... Sí, porfa, le podemos pedir que se acerque, que se siente con nosotros. Ya un amigo. Amigo de la casa. Venido de vuelta, doctor Fede Najas, neurólogo, que ya nos acompañó en otras oportunidades. ¿Cómo estás? Bien, Buenas noches. Bien. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Gracias. Bien. Sí, ya somos de la casa. Ya somos de la casa. Sí, totalmente. Bueno, vos tenés un instituto que se llama Neuronajas. Sí, así es. Bien, se especializan en diagnóstico de digamos, temprano del Alzheimer y demencias, ¿verdad? Así es, sí, el instituto está hace poco tiempo en marcha con la idea justamente de ir tempranamente al Alzheimer y al deterioro cognitivo también de otras patologías, y que eso sea una buena herramienta para tratarlo como corresponde, porque justamente un poco de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el fin que tiene este instituto, que es básicamente eso, llegar a tiempo. Perfecto. Porque pregunto eso de lo de llegar a tiempo. ¿Hay forma de hacer cosas previas a que llegue el Alzheimer, digamos, de prevenirlo? Es que justamente lo que está ahora más estudiado y que es la herramienta con la que podemos trabajar es en prevenirlo. Porque si nos adentramos un poco ya al tema, el tema aquí con el Alzheimer es que es una patología que tiene características básicamente neurodegenerativas, es decir, el cerebro empieza una cascada de procesos que van destruyéndolo poco a poco. Bien, entonces eso hasta hace no mucho tiempo no se entendía bien tanto por qué, más que con estudios anatomopatológicos. Eso se llevó con el tiempo a entender un poco mejor cómo era ese proceso, yendo desde lo que teníamos más atrás hasta lo primero, es decir, empezando a ver qué es lo que le pasaba clínicamente al paciente que ya tenía las fallas hace 20 años, 30 años, y viendo que esas fallas tenían unas características que podríamos ir prediciendo, y por eso teníamos un diagnóstico un poco más temprano, pero también todos los diagnósticos eran anatomopatológicos, o sea, con el paciente que ya muere y se le hace una anatomía patológica. Entonces el diagnóstico era clínico y dependía de que los procesos ya hayan ocurrido. Los últimos 10 años, 15 años, eso de entender los primeros síntomas permitió que se estudien los pacientes y desde un punto de vista anatomopatológico, es decir, entender los procesos moleculares que llevaban a que ocurra el Alzheimer. Y esos procesos moleculares que uno ya veía en la anatomía patológica los podía empezar a ver con estudios que muestren esos cambios. Eso adelantó el proceso y sobre todo utilizando mucho información de lo que son los pacientes con Alzheimer neurodegenerativo familiar, en los cuales el proceso por genética tiene 100% de ocurrencia, entonces en ellos ocurría seguro.
Entonces, como ocurría seguro, se pudo estudiar cómo ocurría toda esa cascada. Y eso llevó a que uno pueda entender anatomopatológicamente cuándo empieza el problema, que no es cuando uno consulta. Claro. ¿Sí? O sea, cuando uno consulta, normalmente ya tiene 60 años, 65 años, y los problemas de fallas de memoria ya ocurrieron. Entonces ya estamos tarde, porque todos los procesos neuropatológicos ya ocurrieron y están en su proceso. Los veníamos hace 10, 15 años, 10 años, digamos, diagnosticando tempranamente para hacer cosas, para enlentecer, pero ya estábamos llegando tarde. Entonces, con esta información, los científicos encontraron tratamientos específicos para el Alzheimer que hoy se están probando, que hoy se están usando en Estados Unidos, en Europa también, y que tienen un alto costo y que son muy específicos. Es decir, sí hay tratamiento para el Alzheimer, para algunos casos con una mejoría sustancial, tal vez importante, no total, pero esa mejoría les permite tener una nueva chance. ¿Bien? Claro. Pero eso es un grupo selecto, tanto porque cumplan criterios por los cuales no tendrían complicaciones que son importantes, como sangrados cerebrales, como por el acceso económico. Aparte de que sean el tipo específico de Alzheimer tradicional, porque el Alzheimer tiene otras formas de expresarse de las que son típicas, ¿sí? En las que son variantes del Alzheimer, las cuales no entran en ese mismo grupo, y otras demencias tampoco en ese mismo grupo de medicación. Con lo cual hemos llegado de una neuropatología que se desconocía a una neuropatología en la que conocemos, que tiene manifestaciones y que algunos pacientes podemos decir, bueno, le damos algo. Acá todavía no está disponible al público, pero si alguien la compra en Estados Unidos, se puede hacer la aplicación. ¿Bien? Claro. Pero de todas formas es una milimésima parte de lo que es la población. Y como esto es asociado al envejecimiento, esto cada vez va a ser más frecuente. Por eso las proyecciones y la urgencia de concientizar y avanzar en los tratamientos, aunque no sean globales, aunque no tratemos a todos y sean tan caros, es útil porque fomentan la investigación. Claro. ¿Bien? Entonces, como es muy pequeño el grupo, vuelvo, tenemos que hacer algo. Y ahí es donde se vio la importancia de los factores de riesgo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque es mucha información. ¿Sí? Una pregunta. Yo tenía a mi abuela que tenía Alzheimer. Y siempre me preguntaba, o sea, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que tiene Alzheimer, digamos? O sea, ¿qué pasa dentro del cerebro de una persona que tiene Alzheimer? Bueno, justamente el cerebro se encarga de todas las funciones cognitivas. El cerebro es nuestra conciencia, nuestro razonamiento y nuestra identidad. Bien, eso es una de las cosas más duras del Alzheimer, esa pérdida paulatina de esas funciones y que hacen que sea todo esto que estoy hablando de lo biomolecular, todo, pase como un segundo plano, aunque no lo es, no lo tiene un segundo plano, pero sí verlo de una forma integral. Entonces esa pérdida de identidad claramente no ocurre apenas empieza el diagnóstico, apenas uno tiene Alzheimer, pero poco a poco uno deja de hacer lo que hacía y de vincularse como se vinculaba y de opinar lo que opinaba. Entonces eso va afectándolo, pero en el Alzheimer la parte emocional no se afecta, por lo menos hasta muy tarde en la evolución. Entonces uno ve ciertas terapias que tienen que ver con la música o con los sentidos traen de nuevo expresiones que están guardadas en la memoria emocional del paciente, ¿sí? La amígdala es una parte que está al lado del hipocampo, que es el que se afecta en el Alzheimer. Pero la capacidad de sentir, de emocionarse, de su humor, son cosas que tenemos que preservar y que, si bien se pueden afectar por diferentes factores de la misma patología, son las cosas que realmente podemos tratar con medicación en un consultorio, ¿sí? Por eso el abordaje no es neurológico ni psiquiátrico, es neuropsiquiátrico. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, Doc. Mi abuela materna tiene Alzheimer, todavía está transitando la enfermedad, y yo lo que no podía entender al principio era el por qué
la memoria inmediata era lo que se va perdiendo, pero casi siempre, generalmente, por lo menos en su caso, queda la memoria de lo antiguo. Por ejemplo, ella a mí me reconoce como familiar, pero ya no sabe que soy la nieta, creo, hasta donde yo sé, pero me llama por el nombre de una de las hermanas, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, justamente te nombré recién una estructura que es el hipocampo. El hipocampo es el encargado de... Es como el 5 del equipo, ¿sí? Te distribuye el juego. Es la memoria que vos tenés para allá. ¿Bien? O sea, lo que hiciste ahora, recientemente, en estos días, después de que lo has procesado, el cerebro lo pasa a la memoria del largo plazo. ¿Sí? Entonces, cuando se disminuye el volumen, no solo del hipocampo, sino también de otras estructuras, le cuesta encontrar esa información al hipocampo. Entonces, eso hace que se dificulte las conexiones que tiene, ¿sí? Entonces, puede reconocer el vínculo, pero tal vez no recordar el nombre, o por ahí reconocer un vínculo familiar y no ser específico qué rango de familiar es, y eso es lo que pasa. Claro. Yo a mis pacientes les suelo comparar esto como en un telón, ¿sí? ¿Esa es la cámara? Bien. Sí. Como en un telón, lo que ocurre en Alzheimer, acá está, bien. O sea, esto es lo más reciente. ¿Cómo sería lo más reciente acá? Aquí. Bueno, supongamos. Entonces, acá sería lo más reciente. El hoy, ¿sí? Es lo que se empieza a poner como gris. ¿Bien? Y esto lo tenemos claro. Pero ese gris cada vez se va haciendo más y más gris. Claro. Entonces, al solaparse un gris con otro gris, se va haciendo más difícil de identificar las cosas del hoy. Y las del nacimiento o los primeros recuerdos que tenemos son las que más tarde se van afectando. Entonces, cuanto más van pasando los años, más se va extendiendo el gris. Y ese gris es un gris en el que a veces no está todo exactamente igual de gris. O sea, hay partes donde uno tiene el recuerdo actual que puede... Esto que estoy explicando es una explicación que yo hago, no está en ningún lado, esto no es mía, ¿no? Que esa información a la que el paciente sí accede, pero cuando encuentra un gris, va y hace el salto hacia atrás en la misma categoría más cercano que tiene. ¿Bien? Entonces, esa es lo que establece esa asociación, Claro. que uno puede decir, bueno, no me conoce, pero sabe que soy familiar. Claro. Y me confunde con otra persona porque me ve parecido y porque uno, en la persona, el ser humano hace eso, ¿sí? Busca características y saca conclusiones. Somos como la computadora. O sea, en realidad la computadora la hemos diseñado y trabaja con nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Busca parámetros y esos parámetros de asociación, el cerebro, como tiene billones de células, de neuronas, se conecta a milésimas de segundo y las une juntas rápido y uno toma decisiones inmediatamente. Eso en el Alzheimer y en otras demencias empieza a enlentecerse. ¿Por qué? Porque faltan puntos de control, porque faltan datos y a veces en otras patologías demenciales falla la conectividad, no necesariamente la corteza cerebral, que es donde está la información. Ahora que hablaste de esto, perdón, estoy como No, preguntando. ¿Nos querés hacer una diferencia entre qué es Alzheimer y cómo se diferencia de otras demencias? Porque capaz que hay alguien que está viendo que puede tener un familiar o quizá ellos mismos, como notan algo distinto, pero ya dicen, bueno, esto es Alzheimer de una y capaz que no. No sé, Claro, hay sí. diferencias. A ver, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que está producida por una proteína normal que es el beta-amiloide, ¿sí? Eso lleva a una cascada de procesos que, como les dije recién, se anteceden 20 años al inicio de los síntomas y esa cascada de procesos son producidas por estos cambios proteínicos. Para que sea Alzheimer antes tenía que ser una demencia. ¿Por qué? Porque no llegábamos antes. O sea, el Alzheimer era demencia. ¿Por qué? Porque ya el paciente tenía limitación funcional. Eso es lo que define una demencia. La limitación funcional producto de el deterioro cognitivo o las fallas cognitivas de la persona. Entonces, como tiene fallas cognitivas y limitación funcional, se llama demencia. Y la causa es Alzheimer. Hoy no solo lo podemos decir por las características, sino también por el diagnóstico de estos biomarcadores que se pueden examinar.
¿sí? Entonces, esta información nos dice, bueno, esto es Alzheimer. Pero ahora, ya hace varios años, ya hace 15 años, eso lo hacíamos diciendo esto es deterioro cognitivo, no es demencia, pero tiene características de Alzheimer típico o de Alzheimer, pero no tan típico como esperaríamos. Eso es importante porque eso es lo que en el consultorio nos dice, bueno, la probabilidad de pasar a tener demencia es de, si es un deterioro cognitivo amnésico puro, de hasta un 22%, o sea, al año. O sea, de aquí a un año, si vos tenés deterioro cognitivo, no demencia, no tenés limitación funcional, tu probabilidad de progresar a cada año es de ese porcentaje. Cuando el deterioro cognitivo tiene otras características, el porcentaje va cambiando. ¿Bien? Y Doc, en ese 22 que podría ser un porcentaje dentro de todo bajo, ¿verdad? Sí. Que ahí es donde podemos tomar acción. Claro, por eso es importante. Apenas hay fallas, consultar. Bien. Esa falla que uno ve es porque los procesos ya se produjeron. Claro. Entonces, esto que te estamos hablando, tema específico de que consultemos cuando hay fallas y que la falla es deterioro cognitivo leve y que todavía no es demencia, eso ya es viejo. Eso ya es un concepto viejo. Bien. Ya, como sociedad, deberíamos tenerlo súper incorporado. ¿Sí? Entonces, si vos tenés deterioro cognitivo, tienes que consultar apenas lo tengas. Eso no tiene que haber dudas. ¿Bien? ¿Y cuáles serían las señales de que vos tenés deterioro Bueno, el cognitivo? deterioro cognitivo es justamente lo que te decía. Las funciones cognitivas son la memoria, Sí. el lenguaje, Bien. la atención, las funciones ejecutivas. Y en el Alzheimer las más características son esas, las del olvido de tipo reciente. La que el olvido, a veces uno, siempre se charlaba de esto, y no le quiero poner tanto tiempo a esto porque quiero que nos enfoquemos en lo más importante, Bien. que es lo actual. Perfecto. Pero bueno, lo hablamos porque sí está bueno saber. El olvido de uno, por ejemplo, se olvida la llave. ¿Sí? Es el olvido típico. Me olvidé la llave, o se olvida el control remoto, no sé dónde lo he puesto, o cosas del momento. ¿Sí? Ese olvido es reciente, pero puede ser un olvido benigno. ¿Sí? Tenemos olvidos benignos y patológicos. El olvido benigno es ese que se recupera o sea, que puede volver, ya sea solo o porque alguien le dio una pista. Y ese olvido benigno normalmente solamente carece de la información específica de un hecho. Por ejemplo, sé que me olvidé la llave, ¿sí? No sé dónde. Sé que venía no sé, de hacer compras, que traía leche, huevo, pan y que los puse en tal lado, pero no sé dónde estaba la llave. O sea, ese dato tan puntual podemos considerarlo benigno. El dato de qué estaba haciendo, de por qué llegó ahí, de toda esa pérdida de información, ya ahí nos habla de un olvido que podría no ser tan benigno y que podría ser patológico. La dificultad en seguir una secuencia de pasos, sobre todo que ya conocíamos. Por ejemplo, tenemos que hacer una persona grande que cocina y que tiene que hacer una milanesa y no le puso el huevo al pan rallado antes de empanarlo a la milanesa, y bueno, entonces algún paso están pasando y eso es importante. Sobre todo si no hubo conciencia de qué pasó. ¿Bien? Exacto. Eso es un olvido patológico. Bien. Ahí, si la milanesa o algo digamos, no se acordó de que tenía que preparar milanesa, y bueno, eso puede pasar por muchos otros motivos. ¿Sí? Bien. Claro. Entonces eso es lo que diferencia el tipo de olvido. Los problemas del lenguaje, bueno, o sea, tener el olvido de una palabra, de un nombre, por ejemplo. No es lo mismo olvidarse el nombre de alguien que uno no ve hace muchos años a olvidarse el nombre de una persona con la que está en contacto habitualmente. ¿Sí? Y no es lo mismo olvidarse el nombre y que, bueno, vuelva rápido y que sea aislado, a que eso empiece a pasar más frecuente de lo que pasaba. Bien. ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que tienen que alertar a decir, bueno, listo, consultamos. ¿Y ¿Bien? desde qué edad aproximadamente en la actualidad? Bien, o sea, la enfermedad se empieza a ser más frecuente a partir de los 60-65 años. Los 65 años, la prevalencia es de 1 cada 8 personas. ¿Sí? Entre 8 personas, una puede tener deterioro cognitivo de tipo Alzheimer. A los 85, o sea, con los años, eso se va multiplicando y a los 85 es 1 de cada 3. ¿Sí? Uy, bastante. En 20 años la cantidad de gente que lo va teniendo es mayor porque la cantidad digamos, la longevidad influye. Pero los síntomas empiezan ahí porque ya los cambios
neuropatológicos ya ocurrieron. ¿Sí? ¿Cuándo es momento de consultar? Para ese momento, para lo que estamos hablando del problema cognitivo, y bueno, cuando hay falla cognitiva y que puede ser en ese momento. Cuando uno tiene dudas de si el olvido viene por ahí o no. Pero uno debería consultar justamente por lo que les vengo a proponer de charla ahora, que es el tema de qué factores de riesgo son los que influyen en el desencadenamiento del Alzheimer. ¿Sí? Y eso es lo que está en el 2017 se inició un grupo de Lancet. Lancet es una revista científica muy reconocida y que esta revista lo que hizo es armar una base de datos de información de las cosas que a la gente que tenía 65 años le decíamos, bueno, esto hace que vaya más lento, ¿sí? Pero no sabemos bien en qué proporción cada una de esas cosas influían. Entonces se hicieron distintas líneas de investigación de cosas preventivas y se fue actualizando esa lista de factores de riesgo. Bien. Lo primero que se determinó es que el factor genético, que es el que más influye, tiene un peso de hasta un 60%. En el último actualización del Lancet es 55%. ¿Sí? O sea, 45% de cosas a lo largo de la vida son las que van a terminar influenciando que tengamos Alzheimer. O sea, que una de cada 4 personas podría prevenirlo a través del control de los factores de riesgo. O sea, una de cada 4 que hoy tienen, si se hubiera controlado bien esos factores y le hubieran dado importancia a tiempo, podría no haber tenido. Teniendo en cuenta que esto, hoy más o menos la cantidad son 50 millones de personas en el mundo que tienen Alzheimer o algún otro tipo de demencia y que se calcula que para el 2050 van a ser 150, pensar en controlar los factores de riesgo es realmente mucho más importante que lo que le decía al principio de un tratamiento curativo. Claro. Entonces, ¿qué hace la persona? Cuando tiene deterioro cognitivo, consulta y busca el remedio que lo cure. ¿Sí? En general. En este caso, muchas veces también es lo que pasa. Entonces, no va por ahí. Claro, en la previa. No va por ahí. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Si les estoy diciendo que los cambios neuropatológicos empiezan 20 años antes, claramente hay que empezar 20 años antes. Claro. Y si estamos hablando de que empieza entre los 60, 65 años, hay que empezar a los 40, 45 años. ¿Bien? Claro. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo estos influyen toda la vida, acumulándose y en particular en este grupo de los 45 años. ¿Bien? Y en esa edad, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, los factores de riesgo son 14 factores de riesgo que se determinaron. Si bien hay más en estudios, los que son principales son 14 y que tenemos divididos en momentos de la vida. O sea, no es importante la hipertensión cuando uno nace, ¿sí? Claro. Pero sí es importante en la infancia la educación, ¿sí? El estímulo cognitivo y en el momento del neurodesarrollo es fundamental y que se mantenga a lo largo de la vida, ¿sí? Una persona que hizo, mucho desarrollo cognitivo genera algo que se llama reserva cerebral, que es una calidad de conexiones neuronales, de irrigación cerebral, de un conjunto de estructuras, de beneficios estructurales para el cerebro que terminan haciendo que sea que lo protejan, ¿bien? Y una reserva cognitiva con ese estímulo que hace que su nivel de desarrollo de interconexiones neuronales le permitan obtener información, saber aprender más rápido y saber defenderse con distintos desafíos cognitivos. Y eso, mantenido a lo largo de la vida, es uno de los factores. Como y eso, el gimnasio, digamos. Exacto. Esto es a partir de la infancia y durante toda la vida, pero es crítico en ese momento. Y eso afecta y aporta un 5% de la probabilidad, ¿sí? Entonces, personas que no terminan el primario tienen mucho más riesgo. Por lo tanto, todas las políticas de alfabetización son fundamentales en todo el mundo y influyen sobre todo en los países de menor desarrollo porque tienen mayor vulnerabilidad a todos los factores que vienen después. Dentro de la Edad Media, ahí tenemos 2 factores críticos que los nombres y por ahí no van a pensar que tengan que ver con Alzheimer. El primero es la pérdida auditiva, ¿sí?
La pérdida auditiva aporta un 7% de probabilidad de tener Alzheimer. La educación 5%. ¿Sí? Wow. O sea, tenemos mucha más relevancia de la pérdida auditiva que de la educación. ¿Por qué? Y porque si entendemos lo que ocurre, cómo esa estimulación cognitiva se procesa, y bueno, el estímulo cerebral parte, digamos, la memoria, el proceso de memoria parte de que uno preste atención. ¿A qué? A los estímulos. Claro. ¿Sí? Entonces, si uno percibe los estímulos, ¿a través de qué? Claro, de supervisión también. ¿A través de qué? De los sentidos. Bien, entonces si perdemos un sentido que es tan vital como la audición, que es muy común a partir de esa edad, Claro. en cantidades leves, pero es muy común, eso termina generando que uno tenga menos interacción con esos estímulos, ¿sí? No escucha bien, entonces por ahí lo pasa, o por ahí no está en la conversación. Entonces eso es un factor muy importante. Y hoy en día con el tema de los auriculares y todo eso en la juventud es tremendo. Totalmente. Mirá vos. Bien. Y el otro factor que también aporta un 7% es el nivel alto de LDL, el colesterol malo. ¿Sí? Uno dice, bueno, el colesterol, sabemos que ahí tenemos colesterol bueno, que es el HDL, y colesterol malo, que es el LDL. Bueno, el colesterol malo, ¿sí?, que deviene mucho de lo que son las comidas chatarras y de las frituras y todo eso, es muy importante mantenerlo controlado, porque los valores elevados de LDL aportaron lo mismo que la audición, 7%. Un montón. ¿Sí? Tal vez por casualidad, pero bueno, no creo que solamente sea por casualidad. Me ha pasado de tener gente conocida que ha tenido problemas cardiovasculares a pesar de ser muy sana y muy saludable desde ciertos aspectos. ¿Bien? Y esos ciertos aspectos tienen que ver con, bueno, hace una buena alimentación, hace una buena actividad física, muy buena actividad física en algunos casos, y gente joven ha tenido procesos vasculares, ¿sí? Riesgo de infarto o de ACV, producto de los problemas de colesterol malo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque el colesterol malo, sumado a otros factores, puede aumentar el riesgo vascular. El estrés y otras cuestiones que tienen que ver con el ritmo de vida, que hacen que, teniendo una vida excelente, desde el punto de vista de lo que uno considera prevención vascular, no son así de buenos para lo que es el cuidado de los pequeños vasos que irrigan al corazón y al cerebro. Bien, entonces ahí tenemos esos dos muy importantes. Y después tenemos un grupo un poco ya más amplio que incluyen la depresión, es un dato muy importante. Depresión aporta un 3%, el traumatismo encefalocraneal, que habríamos hablado la vez pasada algo del traumatismo, también aporta un 3%. Y de ahí tenemos la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, ¿sí? Eso también es muy importante. Los problemas de nutrición, ¿sí?, el sobrepeso y la inactividad también influyen y están en ese grupo, ¿sí? Y esos son los de la edad media, y después tenemos lo de la edad avanzada, que ya es a partir de más de 55 años, en los cuales ya empiezan a cobrar importancia otros factores como la contaminación ambiental, la pérdida de la agudeza visual y el aislamiento, ¿sí? Entonces, todos esos factores terminan siendo los que desencadenan ese 45% de riesgo a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuándo tenemos que consultar? Y tenemos que consultar desde que tenemos más de 40 años para ver cómo estamos. Primero, saber dónde estamos. Creo que eso sí habíamos hablado también la vez pasada. Saber dónde estamos parados. Saber con qué situación nos encontramos. Y de ahí decir, bueno, listo. Vamos para adelante. Estamos bien. Ajustemos tal o cual clavija. Porque todo eso influye. ¿Sí? Perfecto. ¿Y dónde podemos ir? Por ejemplo, ¿dónde te podemos encontrar a vos, Doc? Bueno, en mi instituto, que está en la Mate de Luna 3164, la idea es buscar ese abordaje integral. Bien. Pero bueno, o sea,
no hay que encontrar excusas, ¿sí? Bien. Entonces uno tiene que ver y consultar al clínico, cardiólogo. Claro. O sea, la idea Bien. de lo que yo brindo es tratar de que sea algo que solucione y que preste atención a todos esos detalles, ¿bien? Perfecto. A ver qué cosa no tiene que pasar por alto, porque bueno, acá no tiene que ver con cómo estamos, sino porque bueno, uno dice, bueno, tengo el colesterol un poquito alto y nada, me dieron un tratamiento, ya está. Y no, hay que entender por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo para prevenir un grupo de factores de riesgo y en integrarlos y ver dónde estamos y por qué está ocurriendo. Eso es lo que podemos brindar de valor agregado en el instituto, ¿sí? O por ejemplo, el paciente que ya tiene algún problema cognitivo y ver todo eso. Entonces, esa es la forma. Claro, ¿sí? yo me quedo mucho en lo que decís de que no es un solo factor, o sea que hay Claro. varias claves a tener en cuenta en todo esto. Entonces, Está bueno, estaría bueno que quizás nosotros, nuestra audiencia es más o menos nuestra edad entre 20 y pico y 40 y pico, que también empecemos a pensar, yo no lo había pensado realmente, o sea, todo esto de los factores como de prevención anterior, yo decía, bueno, si tengo alguna carga genética me enteraré a los 70, pero no, es como que desde ahora ya podemos ir haciendo algo como una prevención general de nuestro estado de salud para tratar de no llegar a eso. Totalmente. O sea, acá digamos, la persona que tiene 65 años, lo que tiene que hacer es tratar de enlentecer el proceso. Vamos más atrás, vamos más adelante, perdón. La persona que tiene demencia, hay que darle contención y darle todo lo que necesita para estar bien. La persona que tiene deterioro cognitivo y que no tiene demencia y que no sabe si lo tiene o no, tiene que saber que tiene para empezar a hacer todo lo necesario. La gente que tiene deterioro cognitivo leve y demencia de grado leve, o sea que tiene fallas cognitivas y no limitaciones funcionales, o que tiene fallas cognitivas y limitaciones funcionales leves, puede acceder al tratamiento, ¿sí? Entonces, Bien. para ellos podemos ver alguna alternativa. Justamente, una de las cosas que estamos viendo de incorporar en el instituto para los primeros meses del año que viene es diagnóstico biomolecular, ¿sí? Poder hacer el diagnóstico de estos cambios proteínicos que les decía para ver de incorporar pacientes a protocolos de investigación de drogas nuevas y para los que cumplan criterios poder facilitar el acceso al tratamiento. Bien, eso es lo que se viene y que estoy entusiasmado porque estamos avanzando mucho con eso para que en marzo del año que viene ya tengamos noticias al respecto. Buenísimo. Para el paciente de 65. Claro. Digo 65, no estoy poniendo ahí un número. Claro, Tal vez promedio. tenemos pacientes que tienen 70 años y están impecables. Hay gente que tiene 90 y está impecable. Eso es un grupo muy selecto que se llaman superagers, los cuales son la clave tal vez de que se encuentre una solución global, total y realmente de raíz para el tema. Entender por qué hay gente que es completamente lúcida, porque esa gente no tiene que, o sea, no necesariamente tiene todos esos factores de riesgo cubiertos. Seguramente no tenga tanto riesgo genético, pero lo mismo no tiene nada. Entonces, ¿cómo hizo genéticamente para protegerse esa persona? ¿Qué gen fue el que lo mantuvo seguro? Eso es lo que está en estudio y que tal vez sea la próxima gran noticia que vayamos a tener, los superagers, ¿sí? Pero bueno, entonces esto de los 65 lo pongo como un número, pero podría ser gente que tenga deterioro cognitivo leve y recién tenga 80. Claro. ¿Bien? Entonces nada, la gente de 65, detectarlo rápido para actuar rápido y para ver qué podemos contener. Porque hay muchos cambios que tienen que ver con la conducta que ocurren al inicio. Y hablé sobre la depresión a los 40, 45, pero la depresión es algo que está siempre amenazando con el Alzheimer, ¿sí? La depresión, el manejo mal hecho de la depresión, el usar benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, lorazepam, son benzodiazepinas que el uso crónico no es bueno para ese estímulo cognitivo que les decía al principio. Se vio que influye en el desencadenamiento del Alzheimer, con lo cual tratar una depresión mal, no tratarla o pensar que podemos resolverla simplemente con voluntad, y es como arriesgarse a que no lo podamos hacer. Claro. Nunca nos quedemos con eso. Entonces, en esa gente que tiene 60, 65, hay muchas cosas por hacer, sobre todo a nivel del humor, el ánimo, ¿sí?
y cambios, bueno, justamente en cómo se adaptan a estas nuevas cosas que le están pasando y que se dan cuenta. Después, la persona de más de 40 años lo que tiene que hacer es empezar a ajustar la máquina, ¿bien? Y en la persona de su edad, ¿sí? Lo que tiene que hacer es tomar conciencia. Y empezar a crear mejores hábitos, digamos. Entender cómo viene la mano, porque el que tiene 40 hoy, no es como que está agarrándose toda la información. Y bueno, tal vez de esa población, de ese universo de personas de 40 y pico de años, y lo entiendan un 30%. Claro. ¿Sí? Porque tiene que llegarle la información, procesarla, aceptarla, involucrarse y cambiar. Entonces, todo ese proceso no va a hacerlo todo el mundo que hoy tiene 40. Claro. Pero bueno, un grupo lo va a hacer. De los que hoy tienen 20 y pico, cuando lleguen a esa edad, y ya tienen esta información. Claro. O sea, llegan con otra base. Y eso es importante. Por eso es que para mí lo más importante no era que sepan del Alzheimer con datos viejos, es que sepan con Alzheimer de lo ya. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ustedes les sirve, eso es lo que sirve al joven. Y el joven lo que necesita es información clara y precisa. ¿Y por qué? Porque está sobrecargado de información con las redes y con esto, con lo otro. Entonces, entender bien, porque todo esto que le estoy diciendo, si uno entra a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, se los dice, o sea, le encuentra la información. El tema es saber entenderla, saber procesarla, entender por qué, entender cuándo, ¿sí? Porque todo lo que estoy diciendo tiene un manejo, un entendimiento, justamente ese es el rol del profesional, ¿bien? Saber la información, al igual que el resto, pero saber procesarlo de una forma que el resto no. Poder bajar la tierra. Bajar la tierra, exactamente. Totalmente. Bueno, Fede, la verdad que tremendo todo lo que hemos charlado, súper claro. Ahí en el grafo ha quedado la dirección, el teléfono, la página. En el chat hemos dejado el Instagram porque nos estaban pidiendo. Así que, como siempre, agradecerte tu buena onda. También esto de cómo bajas los temas tierra son impresionantes y entendemos todo. Así que gracias por eso. Y ojalá el año que viene tengamos nuevas novedades sobre este tema. Ojalá. Avisarnos así podamos difundirlo y es importantísimo poder entrar a ese tipo de tratamiento. Bueno. Gracias, Fede, por haber venido. Gracias a ustedes, pero no haberlo abrumado con tanta información. No, para nada. Siempre dispuesto a lo que necesiten, ¿sí? De información de neurología en general. Muchas gracias. Gracias, Fede, que estés muy bien.